Presentarlos en la mesa don Juan Antonio Caballero, licenciado en Ciencias Químicas, ha sido director del Instituto María Carbonell Sánchez, fundador de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, ha ostentado también la presidencia de 2015 a 2023. En la actualidad es presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana. También es un placer presentar a doña María José Broseta Serrano, vinculada a los movimientos vecinales de la ciudad de Valencia desde los años 80, licenciada por la Universidad de Valencia y desde 2010 ostenta la presidencia de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia. También Fernando Moner, buen amigo además, dedicado en gran parte de su vida al trabajo en el ámbito de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Dentro de su dilatado currículum destaca la presidencia de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios desde 1997 y la presidencia de la Confederación de Consumidores y Usuarios desde 2008 y hasta 2022. Y cierro ronda de presentaciones con Eva María Molina Arroba, licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas. Es funcionaria del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Administración General de la Comunidad de Madrid y ha trabajado como jefa de Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales en la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El formato es muy simple. Yo les voy a dar a cada uno de los ponentes un primer turno de palabra. Hay algunas preguntas que podemos formular desde aquí y lo ideal de verdad, lo ideal sería que entre ustedes podamos establecer debate, que me pidan el turno de palabra, que puedan intervenir e incluso si también en el público hay alguien en algún momento que quiera la posibilidad de decir o aportar algo, por supuesto el micrófono y la mesa está abierta para ello. Así que primera intervención para don Juan Antonio Caballero, cuando usted quiera. Muy bien. Juan Antonio, para tu power. Vale, muy bien, perfecto. Bien, buenos días. Bueno, en Valencia normalmente nos sentimos anfitriones siempre, aunque no he organizado yo este evento, pero me siento la obligación de daros la bienvenida exactamente igual que las personas que han organizado este evento. El título de lo que voy a desarrollar es muy sencillo. Empieza por el título. La sociedad civil organizada es una expresión de la calidad democrática de un país o de un conjunto de países. Y la primera pregunta es ¿cómo estamos en los temas de participación? Porque quizás, oyéndolos a ustedes, daba la sensación de que estábamos en la gloria en el tema este de la participación. Desde el punto de vista institucional hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo en muchas comunidades autónomas, pero tendríamos que evaluar los resultados también, ¿no? Habría que ver cuánto, no solamente la calidad de lo que se dice, sino el cuánto. Y nosotros tenemos la impresión de que estamos hablando del capital social, que es un concepto cambiante que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo. Estamos en pleno declive del capital social. Y ese pleno declive no lo digo yo solo, sino que hay muchos sociólogos que lo están planteando, porque hay indicadores que así lo dicen. Baja afiliación sindical, baja afiliación a los partidos políticos, baja afiliación a diferentes entidades y, por tanto, para nosotros, que la clave de la participación pasa por la sociedad civil organizada, la participación está con dificultades. Ese es nuestro punto de vista de partida. Y, además, se está generando en la sociedad un modelo de ciudadanía que es el ciudadano expectante, es decir, es el ciudadano que ve lo que ocurre en televisión, que ve lo que ocurre en las redes sociales, pero que luego se va a su casa, está en su casa, como mucho en una comida discute con el cuñado y ahí se acaba toda la discusión. Es decir, estamos ante un tipo de ciudadano más narcisista, más individualista, y esto afecta incluso al tejido social. El tejido social es un tejido social atomizado y cada uno se monta su asociación, donde solo caben los afines. Por eso la reflexión que nosotros vamos a hacer aquí es poner en valor al movimiento vecinal, porque el movimiento vecinal no va por ahí. Y entonces nos encontramos con esos dos factores, ciudadano espectador y multitud de organizaciones atomizadas, pequeñas, algunas caben en un taxi y sobran plazas y todo el mundo feliz. Sin embargo,
Esos dos hechos son un impedimento muy serio para que exista participación. Especialmente, vuelvo a insistir, si partimos de la idea nuestra de que las organizaciones sociales son esenciales para la participación. Nosotros no estamos en contra de la participación individual, de los programas, procesos que ustedes han presentado aquí, la estadística de quién entra y quién no entra a la página web. Está muy bien, pero nosotros tenemos otra concepción de la participación. Luego hablaré un poco de qué entendemos por procesos participativos nosotros y por qué creemos que esos procesos se tienen que dar siempre, no solo a medias, sino siempre. Pero además hay otro problema a nivel europeo, y es que algunos países están atacando sistemáticamente a la organización civil o a la sociedad civil organizada. No voy a decir países para que no se ofenda a nadie, pero sí que los hay. Y se forzó una resolución del Parlamento el 8 de marzo de 2022. En esa resolución, el Parlamento Europeo hablaba de la importancia de la sociedad civil organizada, hablaba de la responsabilidad de las instituciones para cuidar esa sociedad civil organizada y hablaba también de que una sociedad civil organizada potente encaja perfectamente en los valores del Tratado de la Unión Europea y encaja en los valores democráticos de la Unión Europea. Entonces, esto, a mi modo de ver, es la idea central de mi intervención. Es decir, hay que fomentar, o qué hacer en este momento, ¿no? He empezado hablando de una manera un tanto negativa y un tanto pesimista, entre comillas, luego verán que no soy tan pesimista, pero por poner las cosas como están. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar, no? Nosotros tenemos muy claro la idea central para nosotros es el refuerzo del tejido social. Hay que conseguir que las medidas que se tomen para fomentar la participación refuercen el tejido social. Si no hay tejido social, todas las propuestas que ustedes han hecho aquí esta mañana no servirán de nada. O nos limitaremos a tener estadísticas, dicho de otra manera, a tener encuestas de lo que piensa la gente. ¿Tener encuestas es un elemento de participación? Hombre, sí, no está mal. Pero ahora hablaremos de lo que entendemos nosotros por proceso participativo y veremos que una encuesta puede formar parte de un proceso participativo, pero no es un proceso participativo. Y, además, ¿qué segunda medida nosotros propondríamos? Ahora ya hablo desde con la gorra de las asociaciones vecinales. Las asociaciones vecinales saben ustedes que quedaron fuera de lo que era la mención en la Constitución española. Se mencionó a consumidores, colegios profesionales, organizaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, etcétera, pero no apareció las asociaciones vecinales, que habían tenido un papel muy importante en la transición. Bueno, importante, como otros muchos, ¿no? Pero habían tenido un papel importante en la transición, en la pretransición. Les recuerdo que las asociaciones vecinales nacieron en el 68, y que sus básicos motivos de nacimiento eran la calidad de los vecinos, del vecindario. Estamos en los barrios periféricos de las grandes ciudades, estamos en los barrios donde llega un aluvión de migración del campo a la ciudad, donde no existía, quizás algunos que son ustedes, algunos son jóvenes, pues no creerán lo que les digo, pero es que no había alcantarillado en muchos de estos barrios, y no había luz pública, y no había colegios, y no estaba asfaltado. Pero además vivíamos en un régimen sin democracia. Y esas dos patas, la calidad de vida de los ciudadanos y la lucha por la libertad y la democracia, son la esencia del movimiento vecinal, entonces y ahora. Y por eso creemos que tenemos derecho a que haya un reconocimiento del movimiento vecinal. Nosotros vamos a proponer, ya lo hicimos en la anterior legislatura al Parlamento Español, al Congreso de Diputados, una proposición no de ley de reconocimiento del movimiento vecinal, y no solo del pasado del movimiento vecinal, sino sobre todo de la proyección de futuro del movimiento vecinal. Espero que sus parlamentos autonómicos también llegue a una proposición de estas características. Nosotros estaríamos ilusionados en que todos los partidos políticos apoyaran una idea como esa, proposición no de ley, y que eso nos llevará a un reconocimiento generalizado del papel del movimiento vecinal en todo el Estado. Por otro lado, ¿cómo definimos nosotros los procesos participativos? Los procesos participativos son los que caracterizan si hay o no hay participación. Y eso significa que hay una serie de
de pasos que hay que dar. El primer paso es el acceso a la información, eso lo han tratado ustedes, acceso a la información, identificación de los actores que tienen que participar, espacios de debate y de reflexión, elaboración de propuestas, decisión final sobre las mismas, inclusión de resultados en la memoria del proceso y evaluación del proceso participativo en el correspondiente taller de retorno que algunos de ustedes han mencionado. Bien, pues, ojo, esto es un proceso participativo reconocido por la mayoría de sociólogos. No utilicen la digitalización para machacar a las organizaciones sociales. No sé si comprenden lo que estoy diciendo. No se puede sustituir a las organizaciones sociales por una consulta digital. No se puede sustituir. Eso es una de las conclusiones a las que hemos llegado con algunos procesos de presupuestos participativos, donde no se han cumplido esas etapas y hemos ido a votar. Eso es una de las etapas, pero hay más, hay otras. Y, por tanto, yo creo que eso es una llamada que nosotros hacemos para que, cuando hablemos de la digitalización, utilicemos el potencial que tiene la digitalización, que no es algo negativo, para fortalecer el tejido social. No para hundirlo, no para sustituir al tejido social por la decisión de la ciudadanía en una tecla en el ordenador en su casa, que puede ser interesante en el final de un proceso participativo, pero no reduzcamos la participación a darle a una tecla, por favor. Ni Internet ni leches. Los procesos participativos tienen que cumplir sus fases. Y eso me parece que es esencial. Y luego, evidentemente, ha salido ya la heterogeneidad que hay en las comunidades autónomas en cuanto a legislación, sobre participación, ley de asociaciones, etcétera, ¿no? Yo les pido que hagan un esfuerzo por intentar homogeneizar. Nosotros, desde una perspectiva del Estado, observamos unas diferencias brutales, no solamente entre comunidades autónomas, sino entre municipios. Y entonces, esto de la participación, pues vamos a decir aquello de que depende del talante. Pues debe de dejar de depender del talante y debe ser, como se ha dicho aquí, pues debe ser un derecho de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Hablando de la digitalización, nosotros estamos a favor de la digitalización y que eso va a condicionar los procesos participativos y que puede condicionarlos en positivo, ¿de acuerdo? Pero vemos ese problema, ¿no? Ese problema de que se puede sustituir los debates presenciales, los debates, se puede hacer todo, se puede hacer por Internet o lo que quieran, pero les aseguro que un debate presencial no tiene color. Se lo digo ya, y ustedes yo creo que ya han tenido suficiente experiencia como para saber. Pero necesitamos, en el ámbito de la participación y de la digitalización, hacer algunas cosas. Por ejemplo, fomentar la participación ciudadana digital, mejorar el acceso a la información, ustedes lo han trabajado ya, control del uso de los datos por las administraciones y respeto a los derechos digitales y reducción de la brecha digital ciudadana. Por ejemplo, cuando se hace una consulta digital, pues participa un sector de la población. Parece ser que las personas que tienen más de 60 o 65 años ya no son personas, parece que son, no sé, cosas raras, ¿no? Y que solamente puede participar la gente que le da la tecla y que lo hace hábilmente y todo esto, ¿no? Pues hay que acabar con esa brecha digital para que la participación sea real. Y también hay que fomentar los planes de fomento del asociacionismo. Eso me parece que es fundamental. Ustedes lo han hablado también aquí. La mayoría de las comunidades autónomas tiene planes de fomento del asociacionismo. Pero hay algo que es fundamental y es cómo se mantiene una organización estrictamente voluntaria en la que hay un número de socios determinado y que necesita mantener estructuras y demás. Pues si no hay un tipo de ayuda institucional, como se ayuda a otras cosas, igual que se construyen jardines, se construyen otras cosas, pues habrá que echar una mano para que las organizaciones sociales puedan mantenerse. Y esta situación difícil que estoy diciendo que tienen la mayoría, pues que se convierta en una palanca para avanzar y para tener más socios y más personas vinculadas a las distintas entidades y demás. Claro, cuando dices esto y hablas un poco de decir, oye, ¿y esto cómo se consigue? No. Concurrencia competitiva. Vale, de acuerdo, concurrencia competitiva. ¿Qué significa la concurrencia competitiva? Significa que los proyectos los diseñan ustedes. Ustedes nos dicen lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y si nos ajustamos bien a la resolución de la convocatoria de las subvenciones, obtendremos una buena puntuación y obtendremos el proyecto.
Pero ¿por qué no me dejan hacer a mí el proyecto que yo quiera? Tiene que estar siempre vinculado a una concurrencia competitiva, donde estamos todos allí, todo el movimiento vecinal y todas las asociaciones peleándonos, dándonos codazos para conseguir 4 chavos. Pues habrá que plantearse un modelo de financiación diferente. Yo no me atrevo a decir cuál, pero diferente, que habrá que asegurar que las organizaciones puedan tener una continuidad. Ustedes saben lo que es tener una subvención que le comunican que se la han concedido en el mes de, por ejemplo, septiembre, y que en el mes, aquí, el 15 de octubre tiene que estar justificado todo y realizado. ¿Ustedes creen que hay asociaciones con capital suficiente para adelantar el dinero y arriesgar los recursos de los ciudadanos y de las ciudadanas que participan porque el aparato administrativo es como es? Bueno, habrá que arreglar eso también, ¿no? Eso es un impedimento objetivo. Y yo creo que en ese sentido hay cosas que hacer. Bueno, yo, para no comerme más el tiempo, estoy de acuerdo con la creación de áreas de recursos formativos, de recursos tecnológicos, de uso de equipamientos que poseen las administraciones para las organizaciones y demás. Pero la gran pregunta es, por ejemplo, desde la perspectiva del movimiento vecinal, es si el movimiento vecinal tiene futuro o no. Y aquí les voy a decir algo. El movimiento vecinal ha pasado por diferentes etapas y una de ellas fue terrible, fue las primeras elecciones municipales. Terrible. Porque en aquel momento todo el mundo pensaba que el movimiento vecinal había terminado su función. La democracia ya estaba, así que una de las 2 patas que les he dicho al principio, bueno, estaba conseguido. Y la otra pata, bueno, sobre la calidad de vida ya estamos nosotros, que somos los representantes legítimos de la población, los que representamos de verdad a la ciudadanía, y por tanto el movimiento vecinal empieza a no tener sentido, ¿no? Vaya, luego vienen los planes generales de ordenación urbana. Y entonces resulta que la mayoría de ayuntamientos empiezan a buscar dónde está aquí, con quién hablo, con quién discuto. Y evidentemente están las asociaciones vecinales ahí. Y la huella de las asociaciones vecinales está en los planes generales de ordenación urbana de la mayoría de las ciudades. Porque hubo que volver otra vez a buscar a las asociaciones vecinales, a las federaciones, etcétera, para poder hacer ese tipo de consultas y trabajos, ¿no? Pero lo curioso es que el movimiento vecinal lleva 50 años. Y seguimos trabajando. Y la huella del movimiento vecinal en los barrios se ve. Yo les podría hacer una retahíla en mi barrio de la influencia de la asociación vecinal en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del barrio. Y se sorprenderían. O luego supongo que la Federación de Valencia recordará algunos de los hitos de esta ciudad que a ustedes les va a maravillar, como por ejemplo el que puedan visitar el Saler o que puedan dar un paseo por el cauce del Turia, el viejo cauce del Turia. Pues eso no son logros. Son logros institucionales, porque al final es la institución quien lo realizó, pero esa medalla se la tiene que poner el movimiento vecinal valenciano, porque la previsión que había era convertir el Saler en otro Benidorm. Y la previsión que había de hacer del cauce del río Turia una autopista de seis vías. Así que no tenemos ningún rubor en exigir que haya un tratamiento a las asociaciones vecinales particular, es decir, que se vaya pensando en una ley vecinal, que no conculque los derechos de ninguna asociación, que no conculque la ley de asociaciones, que no conculque nada, pero que perfile las acciones. Porque ¿saben ustedes las características de una asociación vecinal cuáles son? Primero, transversalidad. Segundo, pluralidad. Tercero, territorialidad. Y cuarto, intersectorialidad. ¿Qué ocurre? Que somos un cauce de participación real que ya existe, muy irregular, porque ustedes conocerán en sus comunidades autónomas situaciones de movimiento vecinal potente y situaciones de movimiento vecinal muy débil, con poca actividad o con poca capacidad de hacer cosas. Pero si se juega limpio con el movimiento vecinal, existirá un cauce de participación perfecto para todo lo que ustedes han planteado aquí. Y por eso, ya para terminar, yo voy a leer una definición de lo que era el capital social en 1916. Liv Hudson Henifen, 1916. Decía lo siguiente: esos elementos tangibles que cuentan sumamente en la vida diaria de las personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trabajo social entre individuos y familias, características constitutivas de la unidad social,
Abandonado a sí mismo el individuo es socialmente un ser indefenso, pero si entra en contacto con sus vecinos y estos con nuevos vecinos, se producirá una acumulación de capital social que podrá satisfacer de inmediato las necesidades sociales y producir unas posibilidades sociales suficientes para mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de toda la comunidad. Y además continuaba, decía: la comunidad en conjunto se beneficiará de la cooperación de todas sus partes, mientras que el individuo encontrará al asociarse las ventajas de la ayuda, la comprensión y la camaradería de sus vecinos. Una vez que los miembros de una determinada comunidad se conocen y han convertido en el hábito de reunirse de vez en cuando para entretenerse, para mantener un trato social, para reivindicar, para disfrutar, ese capital social podrá ser dirigido fácilmente mediante un liderazgo diestro hacia la mejora general del bienestar de la comunidad. Algo así son las asociaciones vecinales. Nada más. Gracias, don Juan Antonio.